Y efectivamente, la huelga tiene cierta trascendencia, pero no llega a ser una huelga general, y los militares implicados en la operación, excepto algunos aviadores, tampoco salen a la calle, no hay una insurrección militar. Había militares implicados en la conjura por la República, pero no salen a la calle. De manera que la huelga general y la insurrección son un fiasco, y el comité directivo de ese proyecto insurreccional es encarcelado en su mayoría. Es decir, que Niceto Alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero, dirigentes socialistas y dirigentes republicanos son apresados por la policía y encerrados en la cárcel. El gobierno de Berenguer, amenazado, declaró el estado de guerra y ordenó la detención de los integrantes del Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y los socialistas Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos fueron a parar a la cárcel. Otros, como Manuel Azaña, se mantuvieron ocultos. La monarquía respiró con alivio tras el fracaso del complot, pero la sensación era engañosa. Este triunfo no le acercaría ningún nuevo respaldo significativo, ni de los dirigentes políticos ni de la población. No obstante, trazó un plan para descomprimir el clima político y recuperar la iniciativa. Convocó a elecciones escalonadas. El 12 de abril de 1931 se votaría a autoridades municipales, el 3 de mayo le tocaría las provinciales y en junio se realizarían las legislativas. Pero la monarquía no superó ni siquiera la primera prueba. Para sorpresa de toda la oposición, el domingo 12 de abril, los partidos promonárquicos cosecharon igual cantidad de votos que los republicanos y socialistas. Pero estos se llevaron el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincias. El mensaje resultaba claro. Los sectores más dinámicos y modernos de la vida política española repudiaban a la monarquía. Eso se hizo más evidente cuando el jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo, afirmó que no garantizaba cómo reaccionarían sus fuerzas si decidía reprimir las manifestaciones republicanas. Salieron banderas republicanas, empezaron a colgar banderas republicanas, y entonces o bien intervenía la fuerza, es decir, o bien salía, y la fuerza era el ejército, porque la policía no podía contener eso, y entonces hubiera tenido que salir el ejército, o bien el rey se tenía que ir. El rey inició conversaciones con mandos militares que le dijeron que había que seguir lo que la voluntad popular había decidido, y se dio cuenta de que los mandos de la Guardia Civil, sobre todo, pero también los generales de división, los generales, capitanes generales, no iban a apoyar la continuación de la monarquía contra la voluntad que se había manifestado en las urnas. Y entonces se fue. Dice, hombre, se fue por evitar una guerra civil, se ha dicho muchas veces, ¿no? Bueno, pues no. No, se fue porque no tenía recursos, instrumentos para mantenerse en el trono una vez que la gente, al comprobar el triunfo de las candidaturas republicanas, salió a la calle y empezó a proclamar la República. Ante este panorama, el rey Alfonso XIII firmó un manifiesto que decía: hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas. Quiero apartarme de cuanto pueda lanzar un compatriota contra otro. No renuncio a ninguno de mis derechos. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. Aquella misma noche embarcó para Francia. Había nacido la Segunda República Española. La opinión pública mundial quedó maravillada por el civismo y la madurez política de los españoles y el recambio incruento de una monarquía por una república. El juicio era apresurado. Lo único cierto
es que el régimen no se había defendido y la coalición republicana no tuvo que forzar el asalto al gobierno. El republicano Miguel Maura afirmó en ese momento: «Nos regalaron el poder». Esa circunstancia jugaría en contra del nuevo sistema. No había acuerdos profundos entre los partidos que recibirían el gobierno. No había planes ni objetivos demasiado claros. Tampoco liderazgos excluyentes. Solo una conjunción de voluntades, conformando una coalición sin límites precisos y con profundas contradicciones sobre la tarea a realizar. En la tarde del 14 de abril de 1931, el clandestino gabinete republicano se convirtió en el gobierno provisional del país y el presidente, Niceto Alcalá Zamora, firmó los primeros decretos. La República llegaba impulsada por la mano de dos grupos sociales muy dinámicos. Por un lado, la llamada clase media, una pequeña burguesía urbana de profesionales, comerciantes, artesanos y funcionarios. Por el otro, campesinos y obreros, encuadrados en sindicatos de orientación socialista. Los anarquistas se mantenían al margen de esa revolución de evidente orientación burguesa y los comunistas eran muy pocos. El advenimiento de la República era expresión de un largo e intenso deseo de transformación de las estructuras sociales. Incluía la apuesta a una mejor distribución de las riquezas y la apertura a formas políticas y culturales más libres, diversificadas y progresistas.